Tiene la palabra el diputado Pablo Cosiner. Hola. Gracias, presidente. La verdad que agradecerle su predisposición en nombre del bloque porque nos hemos extendido algunos minutos, pero entenderá que por ahí el planteo tiene que ver con una agenda que por ahí no es estrictamente de la discusión política en abstracto y que tiene mucho que ver con la agenda de las provincias. Son temas muy puntuales que van saliendo y bueno, ese es el perfil que hemos tratado desde nuestro bloque en cuanto al diálogo con el jefe de gabinete, de tratar de ser una base de una agenda muy concreta que no comience y termine en una discusión muy general, sino que esté relacionada a las inquietudes y obviamente a cuestiones que pueden estar pendientes desde la agenda en que cada una de las provincias desarrolla con el Gobierno nacional, que a veces tiene puntos de encuentro y a veces tiene puntos de disidencia lógica de lo que tenemos que acostumbrarnos los argentinos a desarrollar, que es la convivencia democrática. Puntualmente lo que yo quería desarrollar tiene que ver con algo que nos preocupa a nivel general y que tiene que ver también con parte de lo que muchos compañeros han desarrollado, que tiene que ver con los niveles de inversión, y que es la relación de la deuda pública en la Argentina. Nosotros vamos a hacer un planteo muy puntual, somos realistas, sabemos que así como siempre en distintas gestiones hubo una negativa a interpelar ministros, que también es lógico que este gobierno seguramente también la tendrá, no es algo nuevo y creo que tenemos que superarlo. Después tendremos que replantearlo si es bueno o es malo interpelar a los ministros, pero lo objetivo es que es muy difícil interpelar a un ministro en esta Cámara. Pero acá lo importante es superar esta cuestión de si este gobierno tiene confianza o no confianza en un ministro, sino que en el derecho que tiene el Congreso como representantes de la voluntad popular de conocer la información que los ministros tienen que dar. Lo hemos hecho hace poco con el ministro de Transporte, creo ayer, en la Comisión de Transporte, estuvo el ministro de la Producción en la Comisión PYME desarrollando las distintas leyes. Y nosotros queremos plantear que el ministro Caputo tiene que venir al Congreso. Creo que la circunstancia actual sobre la trascendencia pública que ha tomado el debate de la deuda pública y las eventuales incompatibilidades o conflictos de intereses hace que sea impostergable la presencia del ministro Caputo aquí en el Congreso. A nosotros nos interesa discutir con el ministro las explicaciones sobre el estado actual de la deuda pública. ¿Por qué? Porque nosotros hemos aprobado una ley, que es la ley 27.249, debatida aquí en mucha profundidad, que es la ley que habilitó a poder hacer un acuerdo con los holdout y que fijó un límite en su momento hasta 12.500 millones de dólares en cuanto al acuerdo de la deuda pública. Pero a partir de esa ley se estableció en su artículo 3º la obligación del ministro de informar trimestralmente a la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda sobre la evolución de la deuda pública en la Argentina. Nosotros vemos que hay cierto atraso en la información a partir de la página oficial del Ministerio de Finanzas. La última es del 30 de junio del 2017. Y entre junio del 2016 y junio del 2017 la deuda pública bruta creció en más de 49.000 millones de dólares. Y entendemos que a ese mismo ritmo es posible que la deuda al día de hoy ya sea cercana a 40.000 millones más, de acuerdo al informe del 2017. Con lo cual, creo que este es el momento oportuno porque nos interesa discutir la relación de la deuda pública con los niveles de inversión, los niveles de la deuda pública con el déficit fiscal. No estamos totalmente seguros que gran parte del crédito que toma la Argentina hoy sea para infraestructura y sí para canalizar déficit de la deuda. Y queremos discutir esto que plantearon nuestros compañeros de las distintas provincias. ¿Cómo hacer para que el crédito en la Argentina se destine prioritariamente a mejorar los niveles de infraestructura y no a cubrir solamente déficit? Discutirlo con el ministro. Y claramente creo que esa discusión con el ministro tiene que llevar a aclarar un montón de cuestiones
que son las que hoy se han puesto en agenda, y no solamente por la política, sino que claramente hay distintos procesos de investigaciones periodísticos que han hecho que hoy estemos discutiendo a nivel público la eventual relación del ministro Caputo con sociedades y fondos que normalmente se consideran como offshore. ¿Cuál es la vinculación del ministro con estas sociedades, si la existen? ¿Con qué antigüedad? ¿Qué grado de incompatibilidad puede haber tenido el ministro en la relación justamente de la negociación con los tenedores de bonos? Las explicaciones por las cuales el ministro no ha declarado frente a la Oficina Anticorrupción o en sus declaraciones estas relaciones, ¿por qué el ministro ha considerado que no había incompatibilidades? Entonces, digo, todas estas cuestiones, a nuestro entender como bloque, superan la confianza que el gobierno puede tener en el ministro y están vinculadas a nuestra obligación como legisladores de conocer la realidad, los niveles de control. Y por otra parte, señor presidente, creo que el proyecto político que hoy gobierna en la Argentina se paró frente a los argentinos a plantearle que representaba un cambio en algunas cuestiones. Bueno, creo que esta es la oportunidad que tiene el gobierno para ser consecuente con ese discurso y decir y venir aquí al Congreso a explicar cada una de las posturas, de las imputaciones, de los informes, de las discusiones que públicamente hoy se están dando, y no hacer esta discusión sobre las incompatibilidades o sobre los conflictos de intereses solamente una cuestión de medios de comunicación y traerlos aquí a donde debe ser, que es la Casa del Pueblo. Nosotros decimos, si el gobierno entiende que no va a estar dadas las condiciones para una interpelación, porque nosotros sabemos que necesitaba una mayoría agravada y que el gobierno seguramente no va a acompañar esa mayoría agravada para sacar el pedido de interpelación, que sea la comisión bicameral de control de la deuda, las comisiones de este Congreso, el ámbito donde venga el ministro Caputo a dar las explicaciones que tiene que dar. Solamente para terminar, reforzar un tema que nos preocupa y que lo planteó el diputado Bailo recién, que es la distribución de los ATN. Creemos que es un tema para revisar, estamos dispuestos a discutir legislaciones, pero claramente los niveles de discrecionalidad en el manejo de los ATN respecto a gobernaciones y municipios oficialistas y no oficialistas surge de un informe que no es el que nos ha llegado a nosotros oficialmente y que está publicado por un medio de comunicación, y sí lo tomamos y lo pedimos desde las provincias como prioridad. Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado.